Bienvenidos, culto virtual en Bello Central. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a este segundo día de nuestra Semana de la Familia. Una Semana de la Familia que tiene como lema Mi familia arraigada en Cristo, el cual ha sido el lema que durante todo este año el Ministerio de Familia ha estado trabajando. Les invito entonces a que leamos en San Lucas 1:4 el verso lema del Ministerio de Familia durante este año, que dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Dándole gracias a Dios que una vez más nos permite poder realizar esta Semana de la Familia y llegar a cada uno de ustedes para que podamos aprender, compartir y disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Dándole gracias a la hermana Lady González, que el día de ayer inició esta Semana de la Familia con su familia. Que el Señor Jesús sea usándola grandemente y derramando bendiciones sobre su familia. El día de hoy entonces tenemos una escuela para padres en la cual vamos a hablar acerca de unas buenas prácticas, acerca de unas prácticas que nos hace buenos padres, y vamos a conocer más, a profundizar más a la luz de la Biblia el rol del padre y de la madre. Y también vamos a tener una población muy especial. Vamos a tratar un tema con ellos acerca de la crianza de sus hijos para padres que por diferentes razones han tenido que criar a sus hijos solos. Entonces los invito para que en el tercer segmento de esta escuela para padres tengamos a mano lápiz y papel, ya que vamos a hacer una autoevaluación acerca de unas prácticas o de unos hechos que nosotros hacemos con nuestros hijos que nos hacen, que nos profundizan más en cómo es la relación con ellos. Amén. Los invitamos también a que durante toda esta semana estén con nosotros. El día jueves y sábado tenemos la participación del misionero que está en Francia, el hermano Ramiro Rátiva, va a compartir con nosotros la palabra de Dios. El día viernes tenemos una enseñanza para parejas muy especial por el hermano Edwin González y su esposa, y el día domingo la gran clausura de la Semana de la Familia con nuestro pastor, el hermano Antonio Restrepo. Amén. Entonces vamos a iniciar esta escuela para padres profundizando más acerca del rol de esos padres y el rol de la madre a la luz de la Biblia. La paternidad es muy difícil y es muy exigente, es una experiencia muy exigente, pero cuando ya nos vemos enfrentados a ella, vemos que es una labor que tiene una gran compensación, y es poder disfrutar de sus hijos, y que no hay un manual o un instructivo de cómo ser padres, pero gracias a Dios Él tiene mucho que decirnos por medio de su palabra acerca de la manera en que podemos criar a esos niños en la palabra de Dios. Amén. Para que sean hombres y mujeres de Dios. Y lo primero que debemos hacer entonces es enseñarles la palabra de Dios. Eso es lo principal y ese es el fundamento de toda esta escuela para padres. Entonces vamos a hablar acerca de varios pasajes de la Biblia que nos enseña cuáles son esos roles del padre y de la madre, y unos ejemplos a seguir. Tenemos entonces que hay unos roles para el padre que según la Biblia, y el primero de ellos es servir como cabeza de la familia. Amén. Tenemos que hay un orden dado por Dios y hay un orden jerárquico, y esa jerarquía no significa que sea superior el hombre sobre la mujer o que el hombre deba pasar por encima de la mujer. No, ese orden se da por procedencia, y tenemos que la mujer procede del hombre. La mujer procede del hombre ya que fue creada de la costilla de este, pero también fue creada por una necesidad que Dios vio que el hombre tenía. Entonces es por eso que se da ese orden jerárquico, pero sabemos también que la cabeza de ese hombre y la cabeza de esa familia principalmente es Dios. Entonces es labor de ese hombre como cabeza de familia también ser un proveedor tanto a nivel económico como a nivel espiritual. Tenemos en 1 de Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que debe ser un proveedor principalmente económico, pero no debemos dejar de lado a nivel emocional y a nivel espiritual. Y es muy importante que ese hombre, ese padre de familia, sea una dirección espiritual para su familia. Entonces tenemos que
es el que le va a enseñar a sus hijos el altar familiar, el que va a enseñar acerca de ir a culto, pero tenemos en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. Esa es la labor del hombre, mandara sobre sus hijos y sobre su casa, pero que a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. El padre de familia debe indicar a su familia el camino justo y verdadero. Y también tenemos que otro tercer rol de ese padre es disciplinar a sus hijos. En Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La buena disciplina se ejerce desde la niñez, y vemos esta promesa reflejada cuando, por el buen camino que le enseñamos al hijo, y que van a caminar esos pasos de ese hombre hacia la vejez. Muchas veces creemos que los niños son torpes o que no aprenden desde chiquitos, pero ellos por diferentes maneras de aprendizaje van aprendiendo y van adquiriendo todo ese conocimiento día a día. Amén. Muchas veces sorprenden a los padres por las habilidades que ellos tienen para entender las cosas cuando creemos que ellos no están prestando atención. Y es entonces por eso que la disciplina debe ir de la mano de la instrucción. La disciplina por sí sola no está completa. A veces se castiga a los hijos sin que ellos sepan acerca del por qué se les está castigando, se les está disciplinando y cómo es la manera adecuada para actuar, ¿cierto? Por eso la disciplina no debe ir sola, y como nos dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos entonces unos ejemplos de padres que nos da la Biblia, y el primero de ellos es Abraham, que es el considerado el padre de la fe, amén, quien a sus 85 años Dios le da la promesa de que va a darle un hijo, y también le promete que va a tener una generación tan grande como las estrellas del cielo. Abraham creyó en esa promesa que Dios le dio. Esa es la primera enseñanza que nos deja Abraham, a tener fe en las promesas de Dios. Y por eso entonces él fue llamado el amigo de Dios. Entonces vemos que aquí Dios le dio ese hijo a Abraham como una herencia. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos, esa es la segunda enseñanza que él nos deja, que los hijos son una bendición, que los hijos deben ser tratados como una herencia, como un vaso precioso. Amén. En Génesis 15 nos cuenta todo, nos muestra todo este ejemplo y nos enseña a no renegar de nuestros hijos, de cómo se comportan, sino a pedirle fuerzas al Señor para que podamos ver que son una bendición. Amén. Tenemos el segundo padre, que es Josué, que fue un ejemplo de un buen padre y que desde muy joven obtuvo mucha sabiduría de parte de Dios, que estuvo al lado de Moisés, aprendiendo a esperar en Dios y a tener paciencia en el pueblo. Cuando Moisés, tras la muerte de Moisés, es también un líder del pueblo. Y en Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir, a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la enseñanza que nos deja Josué, que sean padres fieles e íntegros, decididos a cumplir la voluntad de Dios, siendo conscientes de que la responsabilidad no solamente es salvarse en ellos, sino salvar también a toda su familia, enseñarles a toda su familia acerca de Dios para poder extender toda esa salvación, y nos enseña la importancia del amor y la unión familiar. Y también tenemos el tercer padre ejemplar, que es José. José en los evangelios es mostrado como un hombre justo y prudente, ya que no quería exponer a María a la vergüenza pública de estar embarazada sin casarse, ¿cierto? En San Mateo 1, del verso 19 en adelante, nos dice que José, su marido, era un hombre justo y no quería difamarla. Y
quiso dejarla secretamente. Pero ¿qué pasó? Que se le apareció un ángel del Señor para hablarle acerca de la promesa que tenía con María y que no temieran recibir a María como su mujer, y que porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña José? José nos enseña a asumir la voluntad de Dios, y no solamente asumir la voluntad de Dios como venga, sino con valentía y con honradez. Amén. Tenemos entonces el rol de la madre. Tenemos dos roles principales, entre muchos otros, pero dos roles principales. Uno primero, que es criar y amar a sus hijos, que es algo natural y es algo instintivo para la mujer, ¿cierto? En 1 Timoteo 5:10 dice que la mujer debe tener testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Criar a los hijos no es poca cosa. Hoy en día se le ha quitado el valor a ser madre. Amén. El ser madre o ama de casa ha sido dejado de lado, considerando mucho más la mujer profesional, la que trabaja, y considerando mucho más a la mujer por su profesión que por su rol de ama de casa y de madre. Incluso hay mujeres que hoy en día deciden no tener hijos, pero es muy respetable también esta decisión, ¿cierto? Y hemos dejado de lado esta parte de la mujer y las obligaciones que tiene en casa. Muchas, aparte de todas estas obligaciones, también son madres que trabajan y que tienen a cargo la alimentación, la educación de sus hijos, formar en valores y a nivel espiritual, el tema de la ropa, el tema de la higiene, el tema de la salud, el tema de la casa, y ayudar también en ese desarrollo personal a sus hijos. Es por eso que ese amor de madre es un amor incondicional, es un amor intuitivo. En 1 Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La mujer en la familia juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda en el fortalecimiento de la familia y también a ese desarrollo afectivo y moral. Y a desempeñar este rol importante puede llegar a dar amor y cariño a su familia, y al mismo tiempo traer sosiego y calma a ese marido. Amén. Y ayudar también a esos hijos a desarrollar una buena salud mental. Otro rol de esa madre es dar dirección espiritual. El padre se encarga de instruir, pero la madre se encarga de dar una dirección. ¿Por qué la madre se encarga de dar una dirección? Porque ella se encarga de educar a sus hijos, y por el conocimiento que tiene de sus hijos es más fácil de llegarles a ellos y de dirigirlos. Se pone a su nivel, al lenguaje de su nivel, y por medio de ejemplos es capaz de darle consejos, de darle enseñanzas. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción y la dirección se complementan entre sí. Vemos entonces unos ejemplos de madres que nos dice la Biblia, que es por ejemplo Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed tuvo un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe para preservar a su hijo de la muerte. Entonces ella lo da a los egipcios para poder salvar su vida. Pero ¿qué hace ella? Ella, para poder cumplir el propósito que Dios tenía en Moisés, se ofrece como la nodriza de Moisés. ¿Para qué? Para poder educarlo según esos principios israelitas y creyendo en Dios, para que él más adelante pudiera cumplir con ese propósito que Dios tenía en él. Si él hubiera sido criado con principios egipcios del pueblo por el cual fue acogido, no hubiera cumplido con el propósito de Dios. Amén. Tenemos también a Ana, la esposa de Elcana, que crió a su hijo Samuel para amar al Señor, y para que desde chiquito desde pequeño sirviera a Dios, y para que su mente y su corazón estuvieran apegados a Dios. Es por eso que llegó a ser un profeta de Dios y un grande juez de Israel. Tenemos a Rahab, la madre de Booz. Rahab fue una mujer menospreciada en Jericó, pero vino a ser la madre de Booz, que fue el marido de Ruth. Y dice que Booz llegó a ser un hombre piadoso y justo, como pocos que habían en el Antiguo Testamento. Pero todo fue basado en esa crianza que le dio su madre.
También tenemos Betsabé, la madre de Salomón, que crió a su hijo para el trono y en sabiduría. Tenemos a María, también la madre de Jesús, que fue una mujer piadosa y que por ser una mujer tan noble, se le encomendó la misión de criar a Jesús aquí en la tierra. Entonces tenemos esta primera parte acerca de ese rol del padre y de la madre y esos ejemplos. Amén. Ahora vamos a hablar con la hermana Nubia, nos va a hablar acerca de ese rol de los padres que se encuentran solos y deben criar a sus hijos. Dios les bendiga, hermanos. En este segmento vamos a trabajar, a continuar con el tema de buenos padres y voy a referirme de manera especial al tema de las madres y los padres solteros, esos que ejercen un papel tan importante y fundamental en la sociedad. Tener un hijo con un padre solo o una madre sola puede ser estresante debido a los diferentes factores que puede manejar un padre o una madre solo. Generalmente tienen menos ingresos, generalmente tienen que hacer muchos malabares entre el trabajo y la casa para poder criar bien al niño. Desde el punto de vista del aislamiento social, ya que el padre o la madre tendría solamente tiempo para el trabajo y para el hijo. Vamos a leer en Génesis 21:14, vamos a dirigirnos a la palabra y dice lo siguiente: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque ha oído la voz del muchacho Dios. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Gloria al Señor Jesús. Cuando hablamos de madres solteras, quizás a veces nos limitamos a decir solteras y no el hecho de que son madres. Es que solteros es un estado civil. No significa que le añade o le quita a la tarea de ser madre. Pero sí le estigmatiza mucho la sociedad, ¿cierto? Porque educar un hijo solo o una hija sola es una circunstancia, es un reto muy especial. Lo primero que tiene que hacer es incorporarse a ese nuevo estilo de vida, asumir esta posición de manera responsable, de manera constructiva, crear conductas propias para ser un buen o una buena madre, ser consciente de que está solo y debe meterse en ese rol de padre y en ese rol de madre, lo que significa en materia de sentimientos, responsabilidades, actitudes frente a la crianza. Esta tarea es un conjunto de aprendizajes sobre las diferentes exigencias y necesidades que tiene el niño. Es un mito que se diga que los niños que tienen un solo padre o una sola madre son personas que van a tener problemas en el futuro. Son personas que van a estar en una posición inferior y no es cierto, es solo un mito. La realidad es que es un reto. La realidad es que pueden ser creativos. La realidad es que se pueden educar hijos felices, sanos, emocionalmente, cuando la madre o el padre asume esta posición en el hogar. Son honrados por la sociedad en algunas ocasiones y en otras ocasiones no tanto. Entonces esa responsabilidad que tenemos o que tienen los padres tan exclusiva en todos los aspectos del cuidado del niño, tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en este momento como nuestro apoyo incondicional
y Él es el que nos va a dar la sabiduría y el que les da la sabiduría para poder educar a los hijos. La actitud que tenga un padre o una madre sola es una de las cosas muy importantes. Si el padre o la madre se sienten culpables porque no tienen a su pareja y van a entrar en unos episodios de amargura, de dolor, o también porque se pueden sentir culpables porque no están tiempo completo con el niño, si lo van a recibir y lo van a percibir como una tragedia y se van a comportar así, lógicamente los niños también eso es lo que van a hacer. Van a vivir su vida como una tragedia y nunca van a asumir la situación de una manera diferente. Lo que sí debe hacer la madre es tener claro qué metas, o el padre, qué metas y qué proyecciones deben tener con sus hijos. Si su hijo lo ve animado, el muchacho o la muchacha estará animada. Si su hijo lo ve amargado, lo mismo será. Y eso será parte fundamental en la crianza. Hermanos, tanto la figura materna como la figura paterna son fundamentales en la vida del niño o de la niña. Con la madre tiene un vínculo social el primero que tiene el niño, pero el padre también con ellos establecen un vínculo especial y diferente, aunque la conexión más fuerte lo tiene un bebé con la mamá, ¿verdad? Pero se logran establecer vínculos con ambos padres de una manera muy especial. No podemos decir en este momento cuál de las dos figuras es más importante, porque si Dios creó la institución matrimonial al padre y a la madre, quiere decir que ambos son importantes. Y no podemos decir, es que a mí no me hizo falta, o es que nosotros podemos suplir la parte económica y muchas situaciones en el hogar cuando tenemos un hijo solo, o sea madre o sea padre. Pero si Dios creó y Dios estableció que son los dos padres, es porque ambas figuras son importantes. Entonces, el papel de la mujer se ha visto aún más comprometido. La mayoría son mujeres cabeza de familia, madres porque son separadas, porque el papá no respondió, porque quedaron viudas, porque el esposo se fue, en fin, y luchan a brazo torcido para poder crear y formar una familia y sacar hijos exitosos adelante. Y en la sociedad se ve mucho, muy lejos en la sociedad se ve la familia tradicional ya está quedando desafortunadamente de lado, porque esta figura cobra muchísimo más fuerza cada día. Entonces el género femenino ha sido golpeado de esta manera. Es de admirar que muchas mujeres han sacado a sus hijos adelante y les han proveído económicamente y en todo sentido. No es fácil crear, armarse de valor y cumplir los dos roles. Para un niño tampoco es fácil. Debemos tener en cuenta esta situación, algo muy importante, y es no victimizarse. Que la gente lo vea con pesar, con lástima, que es madre soltera o es padre soltero. Porque muchas veces se sumen en la desesperación, en el dolor, en la angustia, en el rechazo, pero la vida hay que tomar las circunstancias y hacerle frente y tomar decisiones acertadas. Sobre todo nosotros, los hijos de Dios, debemos contemplar lo que Dios tiene para nosotros. Vendrán muchas situaciones, pero cada una de esas situaciones tenemos que tomar decisiones y por lo tanto hay que tener en cuenta las consecuencias que traen esas decisiones. Si le tocó vivir solo o sola esta situación, es un reto y hay que asumirlo con valentía y compromiso. La vida de Agar, en lo que leímos al empezar, nos deja una gran enseñanza, y es que a pesar de que nos sintamos solos, errantes y queriendo a veces dejarnos morir por el dolor y la angustia y tomando actitudes que no nos corresponden, como hijos de Dios debemos tener en cuenta las promesas que Dios nos ha regalado, ¿cierto? Porque solo nos sentimos incapaces de seguir adelante, es verdad. Y tenga o no tenga usted pareja o esposo, a veces las situaciones son difíciles, pero Dios nos ha dado su promesa
y Dios no nos falla. Él siempre cumple con todo lo que ha prometido. Amén. A pesar de nuestros miedos, a pesar de todos esos desiertos en que a veces caminamos, las tribulaciones, Él terminará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Cuando estamos en el desierto, al igual que Agar, Dios quería enseñarle a Agar que Él era su proveedor. Él le abrió los ojos para que ella viera esa fuente de agua y le diera de beber a su hijo. Dios quiere formar nuestro carácter así también, en cualquier circunstancia. Esta palabra nos alienta, porque vemos que a pesar de que los comienzos y los cambios son difíciles a veces, Dios nos puede hacer personas fuertes, valientes. El niño lloraba, el niño de Agar lloraba, pero Dios lo convirtió en un hombre diestro, un guerrero del desierto. Quizás ustedes se podrán imaginar este cuadro, esta situación tan terrible. Ella, triste, sola, el niño muriendo de sed. Pero Dios tuvo misericordia y escuchó la voz del muchacho. Fue víctima de la circunstancia, ustedes conocen la historia, pero Dios los miró a ellos con misericordia. Aun cuando Agar se sintió que ya iba a morir porque no tenía nada que darle a su hijo, Dios la levantó. Hoy en día, una madre y un padre que se encuentren solos, sin recursos económicos, en un sistema social que crea en ocasiones ciertos prejuicios cuando no hay un esposo o una esposa para la crianza de los hijos, aún el reto es más difícil. Pero yo creo que uno de los sueños que tenemos los padres, sea solo o en pareja, es que sus hijos crezcan con valores, que se desarrollen con las dos figuras, pero si no se tuvo la posibilidad, como lo diseñó nuestro Señor Jesucristo, hay que salir adelante, hay que hacerle frente al reto. No hay tiempo para lamentarse por lo que pudo ser y no fue, no hay tiempo. El reto es mirar hacia el futuro, garantizar y formar hijos con actitudes saludables y valores elevados. Es una tarea difícil cuando no se tiene al Señor de nuestro lado, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es ese derrotero que nos indica cómo debemos actuar. Atender las necesidades de nuestros hijos es una de las situaciones que a veces nos colocan en una gran situación de desespero. Alimento, techo, salud, educación. Pero son muy importantes también las necesidades afectivas. Que ese niño o esa niña vea en usted un papá o una mamá presente a pesar de la circunstancia, a pesar de que esté solo. Entonces, padre y madre, cualquiera de los dos o los dos, deben cultivar en los hijos valores. Deben enseñarle acerca de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. En muchas ocasiones los padres le dedican a los hijos y centran todos sus esfuerzos en que los hijos obedezcan, en que los hijos tenerlos controlados. Y quizás invierten o gastan más tiempo en esto y no en enseñarle valores, no enseñarle lo que se debe enseñar en casa, no enseñarle buenos modales, aprender a comportarse, a fortalecer a los hijos espiritualmente. Quizás porque llegamos cansados de nuestros trabajos y tenemos muchas situaciones pendientes, difíciles, deudas, situaciones que ocupan nuestros pensamientos y quizás le dejan esta tarea a sus familiares cercanos, a los abuelos, en un jardín tiempo completo. Quizás lo dejan con personas que aún ni siquiera son de la familia y pretenden que estas personas sean las que les enseñen a los niños, y ese no es el ideal. Usted forme ese ciudadano, ese ser humano que usted quiere que sea. Usted no puede exigir lo que no da. Hay unas normas sociales que son básicas, como es saludar, dar las gracias, despedirse, unos modales como poder comportarse en la mesa, aprender a utilizar los cubiertos, respetar a los adultos, no hablar con la boca llena, entre otras, entre muchos. Entonces en la casa, usted es esa persona ideal para enseñar esto, usted.
Puede enseñar también a cumplir normas, a respetar las figuras de autoridad. Hay niños que no respetan las figuras de autoridad. Como no las respetan en la casa, entonces mucho menos respetan si van a un sitio, a la iglesia, o tienen alguna situación con una autoridad como la policía, o en fin. Nunca aprendieron a respetarla, entonces no podemos exigirles más de ahí, pero usted y yo estamos para eso, para hacer respetar las figuras de autoridad, los valores, el respeto, ser puntual, ser sincero. Los hijos no son buenos o son malos. A veces se dice, no, los hijos me salió así, es que él nació así. No nació así, lo formó así, o le faltó que lo formara. Los hijos, como ese regalo y esa bendición de Dios, aprenden lo que ven y aprenden a través del ejemplo. Ese desarrollo espiritual que hay que reforzar no se debe dar como un repaso de una lección que se aprenden y ya. Muchos errores a veces se cometen en ese sentido. Es que hay que vivir el Evangelio, y mediante ese ejemplo de vivirlo es que ellos van a interesarse también por encontrarse con Dios, tener ese tiempo tan especial con los niños, tener ese estudio bíblico de una forma dinámica que no sea una exigencia ni una obligatoriedad. Nuestros hijos nos demandan amor, esfuerzo, hay que vivir con ellos y crecemos con ellos. ¿Cómo así que crecemos con ellos? Toda esa aventura de la vida desde que ellos nacen, nosotros hacemos cosas por nuestros hijos, como si estuviéramos en primero de primaria, volvemos a la primaria, volvemos al bachillerato, ahí estamos con ellos, creciéndoles, enseñándoles acerca de la vida, acerca de la sexualidad, todo lo que un menor se interese, porque lo que no hagamos nosotros en la calle lo van a hacer con unas palabras mucho más fuertes. Entonces, tener hijos, y siendo usted un papá solo o una mamá sola, es todo un arte. Si son ambos padres, es todo un arte. Debe tener en cuenta que ese arte lleva una pasión a desarrollarla. Usted quiso tener ese hijo. Y esa es una pasión que usted debe cada día más aumentar para poder fortalecer la vida emocional del niño. Cuando un padre y una madre se encuentran solos, tiene esa tarea de educar, de disciplinar, pero también de brindar afecto y amor al niño. Ese amor que usted le brinda genera una cantidad de sentimientos positivos y de actitudes sanas. Amén. El interés de un padre o una madre sola quizás es sentir que no sienta la ausencia del otro. Y quizás por eso se vuelven permisivos. Se crían pequeños emperadores y reyes en casa, impidiendo que los niños tengan algunas responsabilidades mínimas. Esto se puede hacer según la edad. Y también esto hace que el niño se muestre demandante y rebelde, autoritario. Y es aquí cuando se nota quién es el que manda en casa, el niño o la mamá. Muchas veces el niño hace quedar mal a la mamá en el metro, en la calle, porque no tiene clara la figura de autoridad y no tiene clara la parte de la disciplina. Entonces, brindar esas adecuadas pautas de crianza, dando amor, disciplina con amor. Para los padres, sea cualquiera la circunstancia por el que usted esté sola o solo con su hijo, algo muy importante es decir la verdad. Decir la verdad acerca del alejamiento del papá o de la mamá. Pero, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Hablando mal del otro, rechazándolo, menoscabándolo. Es bueno que el niño sepa la verdad para que no se generen falsas expectativas, pero no utilizar palabras crueles y dañar el corazón del niño o de la niña, porque eso hace que se llene de resentimientos y de dolor. No hable mal del padre o de la madre, diga la verdad y ya. Que el hijo va creciendo y él se va dando cuenta de la situación familiar. Y no tratar de separarlo de la familia, de su cónyuge o de la persona, del progenitor del niño. Porque ellos más adelante, de alguna forma, buscan su familia, ¿cierto? Entonces son situaciones muchas las que se pueden hacer, crear, fomentar
una madre con su hijo o un padre solo con su hijo. El hecho es nosotros como cristianos tener nuestro corazón limpio de rencores y perdonar. Perdonar porque en nuestra vida cristiana tenemos un ejemplo a seguir que es nuestro Dios. Perdonar, ¿cierto? Nuestra vida depende de Dios. De Él dependemos en esa parte emocional que a veces nos cuesta a nosotros como adultos quitar esos resentimientos, y esa parte es la que hay que sanar primero para poder educar a nuestros hijos. Estos padres quizás dedican menos tiempo a sus hijos, pero hay que hacer el esfuerzo y ser disciplinados y organizados. No es fácil, y cuando este padre o madre es menor de edad, es un joven o una joven que tuvo solo su hijo, se complica aún más la situación. En Colombia este tipo de familia crece desmesuradamente. Cada 10 de 6 mujeres, según encuesta, estuve leyendo una información del DANE, son mujeres solteras, son mujeres solas. El 56% son mujeres, es decir, en un dato del DANE del año 2017, 12 millones de mujeres son madres solas. Es una cifra muy significativa. Se supone entonces que las madres solteras debieran tener más oportunidades laborales, mejores remuneraciones, pero la realidad es otra. Ser madre soltera en este país es un verdadero desafío. Los padres y las madres solas tienden a desgastarse mucho. Es un desgaste grande por esa responsabilidad tan grande que deben afrontar y de los problemas personales, todo lo que viven día a día. Esto no significa que ellos puedan tener una familia disfuncional. Un padre solo o una madre sola pueden tener una familia que funcione, una familia que se le enseña a los hijos, una familia con niños realmente con buenas costumbres, desarrollando la parte espiritual, lo que hablábamos ahora ratico, desarrollando una cantidad de valores, el respeto, los valores, la puntualidad. Muchísimas cosas se pueden enseñar siendo una madre o un padre solo. Tenemos las herramientas para que nuestros hijos sean excelentes hijos, buenos ciudadanos, hombres buenos, espiritualmente sanos, y nosotros es nuestro deber ayudarlos. Por eso el ideal es sembrar. Es una labor compleja para que la familia funcione, pero no es imposible, aunque en muchas ocasiones se convierta en algo muy difícil. Por eso hay otro punto que voy a tocar, y es que no podemos delegar en nuestros hijos esa función del que está ausente. Es decir, si es madre, decirle al hijo: tú eres el hombre de la casa. Deje a su hijo vivir la niñez que le corresponde. Como un niño de 3, 4, 5 años va a ser el hombre de la casa. Es un niño o una niña y tiene que asumir su niñez. Él es un niño que debe disfrutar su niñez, tener sus pequeñas responsabilidades, y a medida que va creciendo se le van asignando más, y ver que somos personas llenas de gozo por nuestro Dios. Porque aunque estemos solos, no estamos delegando ni quejándonos con el hijo, ni hablando mal del cónyuge o de la persona que lo abandonó, sea el padre o sea la madre. Vivir con amor, vivir con un corazón tranquilo, apacible, demostrarlo. Y esto vamos a trabajar en el siguiente segmento. Vamos a hacer un autoexamen con la hermana Daniela para que lo practiquemos, para que lo practiquen en casa y miren qué tanto conoce su hijo y qué tan buena o qué tan cercana o qué tan distante es su relación con él. Otra cosa muy importante es potenciar el autoestima del muchacho, brindar unas herramientas adecuadas para que pueda realmente tener, usted tiene esas herramientas para que él pueda seguir adelante, tener esas herramientas para que sean niños felices, criados en amor y disciplina. Que el niño conozca cuáles son sus valores fundamentales, que él se considere una persona importante. ¿Esto cómo lo hace? Potenciando esa autoestima. No importa que no esté su mamá o no esté su papá, así le tocó,
pues así hay que vivirlo, pero con alegría, porque él es una persona de respeto al igual que usted, para que viva motivado, para que desarrolle sus capacidades, para que corrija sus defectos y enriquecer la vida con la experiencia que usted le ayude, que usted le provea, con el ejemplo que usted le da. Cuando el padre o la madre no forma parte activa de la vida del niño, el ideal es que haya ese respeto también. Como les decía anteriormente, potenciar su autoestima mediante lo positivo. De esta forma usted no le va a hablar mal de su progenitor. Como cristianos nos debemos al Señor y debemos dar ese buen ejemplo. Si su hijo quiere ver a su papá o su mamá, no sea egoísta. Hay muchas razones por el cual usted puede organizarse para que tengan sus visitas y demás. Y ante la ley también lo puede hacer. Usted puede generar un tipo de acuerdos para que esto se haga, pero no quitárselo por egoísmo, no quitárselo porque yo le quiero que sufra, porque no quiero que el niño lo vea. No es el progenitor o la progenitora la que se va a sentir mal. El daño se le está haciendo al niño. El hecho de que seas padre soltero o madre soltera no quiere decir que tengas que renunciar a tantas cosas, a tu vida personal, a tu vida espiritual, a tener varias facetas exitosas en la vida. Aunque el día tenga 24 horas y tengas tantas cosas que hacer, hay que tener tiempo para todo. No es sencillo, pero no te olvides de Dios y no te olvides de ti. No ser padre soltera o madre soltera o padre soltero no significa que no puedas soñar, que tengas tus metas, tus planes, tus objetivos, que te llenes de esperanza, de sueños y luchar por ellos y que tu hijo vea en ti ese ejemplo de vida, de lucha, de gozo, de alegría, no de amargura. A veces esta figura que hace falta y se queda solo el padre con la madre, se crean unas conexiones muy especiales, pero también hay que saber tener el límite y controlar, porque el hijo es el que obedece en la familia y la mamá o el papá son las autoridades. No podemos compensar la ausencia del otro con sentimientos de culpa, con regalos. Ser cuidadosos y prudentes, muy prudentes y muy cuidadosos. Saber con quién dejamos la educación de nuestro hijo cuando no estamos. Y por pereza no dejarlos en cosas solos, mirando el celular o en la calle porque estamos cansados. Ya es una tarea, una responsabilidad permanente. El hijo que usted tuvo o la hija que usted tuvo lo requiere y lo requiere por muchísimos años, para toda la vida. Ser padre, pues, significa tener un reto muy grande, porque debemos ser ejemplo, fuente de inspiración y fuente de mucho ejemplo para tu hijo. Pregúntese qué es lo que usted le va a entregar a la sociedad, qué ciudadano le va a entregar, qué buena persona le va a entregar. Usted puede estar tranquila con esa persona que usted ha criado y confiada, porque lo ha hecho como Dios se lo ha prometido y entregado, y le ha dado las herramientas y el derrotero para que lo haga bien. Hermanos, con esta pequeña reflexión nos despedimos. El tiempo es corto, hubiéramos querido pues apoyarnos en más tiempo para seguir con esta enseñanza, pero podemos hacerlo en otra oportunidad. Y ahora los dejo a continuación con nuestra hermana Daniela y en el último segmento de esta escuela de padres de familia. Dios les bendiga, fue un placer haber estado con ustedes. Quédate en sintonía y no te desconectes. Bueno, hermanos, en esta tercera parte entonces vamos a hablar acerca de unas prácticas que nos hacen buenos padres. Lo primero que tenemos que saber es que no somos padres perfectos y que para eso Dios nos va a ayudar, nos va a instruir por medio de su palabra a cómo ser
unos buenos padres con esos hijos. Como decía al principio, lo primero que hay que poner es enseñarles a los niños la palabra de Dios. Eso es algo fundamental y que cada uno tiene que hacer con sus hijos, y es poner y guiar por el camino de Dios a esos hijos. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia unas prácticas que nos van a ayudar a ser unos buenos padres, pero también cómo encaminarlos por la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos la primera, que es disponer tiempo para compartir con la familia. ¿Cómo le demostramos entonces a esos hijos que son importantes para nosotros? Lo primero que hacemos es tratar de satisfacer esas necesidades físicas, ¿cierto? La alimentación, el vestido, la educación, y es un sacrificio que obviamente tenemos que hacer y trabajar para poder darles a ellos lo mejor. Y no haríamos esos sacrificios si no nos importaran, si no los amáramos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos de dedicarles tiempo y dejamos de lado el compartir con ellos, y le dedicamos ese tiempo más bien al trabajo, a los amigos o incluso a la iglesia, y no compartimos con nuestros hijos, y eso los lleva a pensar a ellos de que hay muchas cosas que son más importantes para ellos, porque en muchas ocasiones son pequeños y la importancia para ellos se refleja en ese tiempo que comparten con sus padres. Entonces, ¿desde cuándo una madre empieza a compartir con su hijo? El vínculo de madre e hijo se da desde antes que el bebé nazca. Desde todo el proceso del embarazo se va fortaleciendo ese vínculo de mamá e hijo. Pero cuando el padre empieza a ser parte fundamental, a partir de la semana 16 aproximadamente de embarazo, el niño empieza a oír. Es aquí que el padre se puede empezar a implicar en esa comunicación con su hijo, sintiendo las pataditas, hablándole, cantándole, leyéndole la palabra de Dios. Amén. En tiempos bíblicos, Dios le enseñaba a los hombres, y Dios llevaba y guiaba a los hombres a que compartieran con su familia. Tenemos en Deuteronomio 6, del verso 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces acá vemos que los hombres desde la Biblia empiezan a dedicarle tiempo a sus hijos en la enseñanza de la palabra de Dios en todo momento, y es una instrucción que Dios les da. Amén. Tenemos la segunda práctica, que es saberse comunicar. Saber comunicar a los hijos implica saber escucharlos y aprender a no reaccionar de una manera agresiva o de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque entonces cuando los niños nos cuentan algo, si vamos a responder de una manera exagerada, de una manera agresiva, entonces eso va a hacer que ellos pierdan la confianza en nosotros y ya no van a sentirse con la misma libertad para expresarse. ¿Qué es lo que debemos hacer? Escuchar cuál es la necesidad, escuchar cuál es la petición que tiene ese niño, escuchar cuál es la inquietud que tiene ese niño, para nosotros empezar a guiarlo y a dirigirlo. Amén. Es por eso que Dios nos da 2 oídos y una boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Tenemos en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, es decir, estemos atentos a escuchar, pero tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tardos para hablar. Primero debemos escuchar, primero debemos pensar qué es lo que vamos a decir para no herir a nuestros hijos y guiarlos por el mejor camino. Amén. Si los escuchamos calmados, esto les va a demostrar que nos interesa qué es lo que nos está diciendo. Los sabios y prácticos consejos de la Biblia nos demuestran que todo lo que la Biblia nos dice es útil. ¿Cuántas veces nosotros cuando nuestros padres nos criaron no veíamos esto? Que muchas veces uno se acercaba a contarles algo, pero por miedo, por temor a cómo iban a responder, uno no hablaba con ellos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos: escucharlos abiertamente y esperar para poder dar una respuesta, un consejo, pero que sea sabio.
La tercera práctica es disciplinen a sus hijos con amor. En Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando disciplinamos a los hijos es porque los amamos y porque queremos que le vaya bien en la vida, ¿cierto? No porque nos sintamos enojados o decepcionados de ellos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo voy a disciplinar a mi hijo, que sea por las razones que son, no para yo desahogar la ira o la rabia que tengo, sino con el fin de ¿qué? De enseñarle algo a ese niño, de corregir una conducta, un comportamiento que está mal. Debemos que aconsejar, corregir, educar y castigar en caso de que sea necesario. Pero la disciplina tiene un mejor efecto cuando el padre tiene por costumbre elogiar a ese hijo. Tenemos en Proverbios 25:11 que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando hay una palabra que nos gusta, que nos elogia, que nos llama la atención, entonces vamos a mostrar unos mejores resultados. Los elogios van a enriquecer el carácter de esos niños, van a hacer que ellos se sientan reconocidos y que su autoestima sea mejor y sentirse valorados. Y esto también les va a ser un incentivo para que dejen de hacer lo que no es correcto, ¿cierto? Entonces hay que criarlos con disciplina. Ahora leíamos que el que no disciplina a su hijo no lo ama. Así como Dios nos disciplina a nosotros, también tenemos que disciplinar a esos niños, pero hacerlo de una manera correcta. Amén. Y tenemos la cuarta, que es enseñar con el ejemplo, amar a Dios. Yo diría que esta es la más importante. Los niños, si usted se pone a ver cómo ellos aprenden en su mayoría por el ejemplo. Entonces, el niño empieza a caminar como el papá, el niño empieza a hablar como el papá o como mamá. Entonces vemos que ese niño, por medio del ejemplo, va a empezar a tomar costumbres como propias. Los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a los hijos un precioso legado, y es una relación íntima con Dios. Es por eso que es necesario asistir a la iglesia con regularidad, permitirles ver y que estudien la palabra de Dios, realizar los altares familiares y permitirle a los niños ver el mundo según la palabra de Dios y cómo Dios nos enseña, y enseñarles acerca de la gloria de Dios, cómo se manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. En Deuteronomios 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que hay que hacer: instruye al niño por su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a amar a Dios. Muchas veces le enseñamos a nuestros hijos un Dios, a que tengan temor a Dios, pero es más, presenta mejores resultados si le enseñamos a amar a Dios. Si por medio de lo que nosotros hemos vivido, las experiencias que nosotros hemos vivido, les enseñamos a ellos a tener una mejor relación íntima con Dios, a que vivan experiencias únicas con Dios. Amén. Ser padre va mucho más allá de estos 4 puntos que acabamos de ver, en que es muy difícil llegar a ser el padre perfecto, pero estos principios aplicados con amor van a tener unos buenos efectos, y lo más importante que es criar a ese hijo como el padre que a usted le hubiera gustado tener. Amén. Saber escudriñar en los consejos que nos dieron nuestros padres, en la enseñanza que nos dieron nuestros padres en la infancia, y también seguir el modelo que Dios en su palabra tiene para nosotros, para la crianza de esos hijos. Vamos entonces a realizar un autoexamen acerca de cómo es la relación con nuestros hijos. Amén. Solamente ustedes van a conocer estos resultados. La idea, ¿cuál es? Que seamos muy sinceros al responder las preguntas, para poder reflexionar qué debo cambiar y qué no. No se trata de que vamos a juzgar quién es buen padre y quién no es buen padre, no. Vamos a mirar qué tan cálida es la relación que tiene usted con esos hijos. Para eso entonces tenemos 35 preguntas
¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder a cada una de ellas con un puntaje, siendo 0 nunca, 1 algunas veces, 2 con frecuencia y 3 por lo regular. ¿Cómo así? Yo voy a leer una pregunta, un ejemplo. La pregunta número 1 dice: ¿saluda o despide a sus hijos con un abrazo o un beso? ¿Cada cuánto lo hago? Nunca, algunas veces, con frecuencia o por lo regular. Bueno, es por lo regular. Entonces en la pregunta 1 voy a poner el número 3. Esa tiene 3 puntos. Listo. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo el puntaje que tenemos y aquí tenemos una escalita para poder determinar. Tenemos que de 0 a 25 es una relación fría, de 26 a 51 es una relación tibia, de 52 a 78 es una relación cálida y más de 79 puntos es una relación muy cálida. Entonces voy a iniciar a leer las preguntas y ustedes van a responder ahí con lápiz y papel. La idea, recuerden, es que seamos muy sinceros. Amén. Dice la pregunta 1: ¿saluda o despide a sus hijos con un abrazo o un beso? Nunca, algunas veces, con frecuencia o por lo regular. 2. ¿Los escucha mirándolos a los ojos? Tenemos, recuerden, nunca ponemos un 0, algunas veces 1, con frecuencia 2, por lo regular 3. Tercera pregunta: ¿les lleva sorpresas cuando regresa a casa? Cuarta pregunta: si usted y su hijo están conversando y otra persona los interrumpe, ¿le pide a esa persona que espere un poco mientras termina la charla que trae? 5. ¿evita utilizar palabras agresivas para regañar a sus hijos? 6. Cuando uno de sus hijos se siente enfermo o tiene temor, ¿se levanta a prestarle ayuda? Recordemos, nunca 0 puntos, algunas veces 1 punto, con frecuencia 2 puntos y por lo regular 3 puntos. 7. En el mismo caso, se pone de su lado, lo consiente, lo acaricia y le proporciona cariño con cariño lo que necesita cuando uno de los hijos está enfermo. 8. Utiliza con sus hijos frases como te quiero, estoy orgulloso de ti, me pareces una persona maravillosa. 9. Al corregir su comportamiento se muestra cordial y razonable. Cuando lo corregimos nos mostramos razonable para poder dar un castigo. 10. Cuando sus hijos quieren decirle algo importante, les presta total atención. 11. Si en el colegio le ponen quejas sobre su hijo, escucha sus razones y si es el caso, lo defiende ante sus maestros. 12. Le enseña a contemplar la naturaleza. 13. Se da cuenta de haber percibido correctamente los sentimientos de sus hijas expresados mediante gestos y palabras, es decir, sabemos cómo nuestras hijas están expresando sus sentimientos por medio de gestos o de palabras. 14. Reconoce abiertamente sus méritos y cualidades y los elogia por ello. 15. Celebra con sus hijos fechas y acontecimientos especiales para ellos, tales como salidas de vacaciones, logros escolares o logros personales. 16. Se acuesta en su cama o los invita a la suya para hablar un rato. 17. Cuando su hijo está angustiado o afligido, lo abraza y lo hace sentir que comparte su sentimiento. 18. Hace algún deporte con su hijo. 19. Comparte sus lecturas con los hijos, incluyendo la Biblia. Recordemos, nunca 0, algunas veces 1 punto, con frecuencia 2 puntos y por lo regular 3 puntos. 20. Celebra con ellos sus propios éxitos. 21. Demuestra interés sin entrometerse en los asuntos de su hijo. 22.
está listo a ayudarlos a conseguir materiales, a hacer tareas, a cambiar el cuarto, a grabar una canción. 23. Les enseña a proteger la naturaleza. 24. Celebra sus picardías y se ríe con ellos. 25. Les cuenta chistes, les hace bromas y les da confianza para que lo hagan con usted. 26. Juega con ellos juntando las manos con las suyas. 27. Delante de otras personas se abstiene de hablar mal de su hijo. Recordemos las opciones. Nunca 0, a veces 1 punto, con frecuencia 2 puntos y por lo regular 3 puntos. 28. Con motivo o sin él le hace atenciones especiales. La comida que le gusta, el algo que le gusta. 29. Es amable, generoso y halagador con todos sus hijos. 30. Comparte con ellos anécdotas y sucesos de su vida pasada. 31. Acoge con entusiasmo sus planes. 32. En compañía de sus hijos acostumbra a preparar comidas rápidas o algún plato especial. 33. Juntos ustedes y ellos ven la televisión o hacen alguno de los programas o actividades que les gusta. 34. Juegan damas chinas, ajedrez, cartas, otros juegos de mesa. Y 35. Usted en compañía de sus hijos suele pintar, hacer crucigramas, armar rompecabezas o participar en otras actividades. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? En las 35 preguntas vamos a sumar el puntaje total. Entonces que en la 1 fueron 2 puntos, en la 2 fueron 3 puntos, vamos a sumar todo ese puntaje. Y aquí tenemos entonces, de 0 a 25 es un puntaje, es una relación fría. De 26 a 51 una relación tibia. De 52 a 78 cálida y más de 79 puntos muy cálida. Bueno, hermanos, si de pronto tienen alguna duda o pregunta, pueden al terminar la transmisión ver los últimos minutos, que es donde está el test, para que lo hagan con más calma, ¿cierto? Y puedan calificar cómo es la relación con sus hijos. No se trata, hermanos, de que nos vamos a juzgar o nos vamos a sentir mal porque no hacemos eso con ellos. No, esto se trata de aprender. Amén. Se trata de adquirir un aprendizaje con esos hijos, de aprender a tener una mejor relación con ellos, ¿cierto? Y de que a la luz de la palabra hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan cómo debe ser esa relación con nuestros hijos, y yo creo que la Biblia es nuestra mayor guía, es nuestro manual. Muchas veces decimos, no hay manual para ser padres, pero se nos olvida que tenemos la Biblia que es nuestro manual de vida. Amén. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra, esta enseñanza que nos permite escuchar en esta noche, que podamos tomar lo bueno para ponerlo por obra, y lo que tenemos que mejorar, que lo pongamos en la mano de Él para que podamos mejorar. Amén. Padre soberano, Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias, Padre soberano, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu camino siempre tú nos diriges y tú nos perfeccionas, Señor Jesús. Gracias, Padre soberano, porque tenemos ese manual de vida que tú nos has dado, que es tu palabra, Padre soberano. Ahí nos enseñas cómo ser mejores cristianos, cómo ser mejores hombres, cómo ser mejores mujeres y cómo ser mejores padres, Padre soberano. Te pedimos, Rey de reyes, que tú seas el día de hoy tocando nuestros corazones, Señor Jesús. Que tú seas ayudándonos
a cambiar todo eso que de pronto daña la relación que tenemos con nuestros hijos, que nos ayudes a tener unas prácticas buenas con nuestros hijos, que cada día luchemos por ser mejores padres, que nos ayudes a darnos cuenta qué errores estamos cometiendo para poder ser mejores padres, que en medio de toda esta situación podamos compartir y disfrutar con nuestros hijos, que en medio de toda esta situación, Señor Jesús, podamos salir fortalecidos, Padre soberano, que este tiempo donde estamos todos juntos, que este tiempo de comunión sea para fortalecer lazos, Señor, para sanar heridas que de pronto haya en nuestros corazones, Padre soberano. Te damos gracias, Rey de Reyes, por tu palabra, mi Rey amado. Bueno, hermanos, con esto finalizamos entonces esta escuela para padres, recordándoles para el día de mañana jueves, entonces, nuestro culto con nuestro hermano Ramiro Rátiva, misionero desde Francia. El viernes esperamos a todas las parejas para que veamos el mensaje que Dios nos tiene por medio del hermano Edwin González con su esposa. El sábado nuevamente con el misionero Ramiro Rátiva desde Francia, y la culminación de nuestra semana de la familia el día domingo con nuestro pastor Antonio Restrepo. Que Dios les bendiga. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.